El tema que vamos a estudiar esta noche se llama Esperando a Jesús. Las dos enseñanzas pasadas hablamos sobre el amor al mundo y las cosas que están en este mundo. También hablamos sobre los anticristos y que son personas que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, ¿verdad? Porque no permanecieron en la palabra. Son dos áreas en las que tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos arrastrar ni por el mundo ni por los anticristos. Vamos a abrir la Biblia allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Siempre la insistencia del apóstol Juan es de permanecer en Jesús, de permanecer en Él. Esta palabra permanecer significa posar, quedarse, significa morar, significa estar en comunión con Jesús. Y esa es la actitud que como creyentes debemos de tener todos los días de nuestra vida, permanecer en Jesús. También Juan escribió en su evangelio y dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podemos hacer, nada podéis hacer. Entonces, llegará el día en que el Señor Jesús se manifieste nuevamente, que venga otra vez por nosotros, por su iglesia. Pero si nosotros como creyentes no permanecemos en Él, nos vamos a alejar avergonzados. Hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, esta palabra manifestarse o manifieste, significa en el original hacerse aparente o aparecer. Ya veo que mucha gente dice que se le apareció Jesús, ¿verdad? Pero realmente un día aparecerá y todo ojo le verá, dice la Biblia. Hacer aparente, aparecerse, mostrarse, y esto nos habla de su regreso. Entonces, no sabemos cuándo el Señor aparezca. Puede ser hoy en la noche, puede ser mañana. Y cuando el Señor aparezca, si nosotros no hemos permanecido en Él, vamos a alejarnos avergonzados. Pero si nosotros permanecemos en Él, dice ahí, para que cuando se manifieste tengamos confianza, es decir, podamos presentarnos ante Él confiadamente. Si nosotros nos mantenemos firmes, sin fluctuar, no tendremos temor. A mí me pasaba hace años que no estaba firme en la fe y me dormía y a veces me despertaba y decía, Señor, ¿no viniste anoche? Y me quedé. Y así estaba. Pero ya no me pasa eso, porque yo tengo la confianza de que si el Señor viene hoy en la noche, aunque tenga el sueño bien pesado, porque yo tengo el sueño bien pesado, no sé usted, yo estoy seguro que me voy con Él. ¿Cuántos están seguros? Si permanecemos en Él, tenemos esa confianza. Pero si no, pues sí preocúpese, porque puede ser que no se vaya. Entonces, si hacemos su voluntad,
tenemos confianza de que cuando Él se manifieste, estaremos con Él. Dice aquí, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta palabra venida es una palabra griega que es conocida, parousia, y era una palabra que se usaba en los tiempos bíblicos. Era una palabra técnica que se usaba respecto de la venida de un emperador o de un rey o de un gobernador o de alguien importante. Cuando llegaba a una ciudad o alguna provincia, el lugar donde él iba tenía que hacerse ciertos preparativos. Inclusive habían lugares donde hacían una corona de oro con la cual lo recibían, o mandaban a hacer monedas con la imagen grabada del rey. Y esto nos habla de que nosotros debemos de vivir preparándonos para su venida, siempre. De lo contrario, nos vamos a alejar avergonzados. Esto significa que si tú y yo no permanecemos en sus mandamientos, en su palabra, en su voluntad, cuando Él venga, te vas a quedar dormido. O si estás despierto, a lo mejor se va a ir tu esposa, tus hijos, o tu esposo, o alguno de tus familiares, y tú te vas a quedar. ¿Cuántos se quieren quedar? Nadie dijo amén. ¿Nadie se quiere quedar? Pues miren, no se trata de decir, sino de hacer. Si recordamos cómo el apóstol Juan trata su carta, siempre dicen, algunos dicen, pero no hacen. Algunos dicen, pero no hacen. Así que esa es la condición. Por lo cual la vida que vivamos aquí en la tierra la tenemos que vivirla unido a Cristo. Miren, hermanos, dejémonos de, como dicen los jóvenes, de rollos, ¿verdad? Que te quieres alejar del Señor porque una hermanita ya te hizo el feo o te dijo feo, ¿verdad? O que un hermano te robó, te fraudió. Está en juego tu salvación. Si por cualquier cosa no permanecemos en Él, no vamos a tener justificante cuando lleguemos al Señor y cuando Él nos rechace. Ahora veo mucha gente, muchas caras nuevas. ¿Algo pasó? ¿Están los de allá arriba aquí, no, verdad? ¿Se cambiaron? Bueno, me siento extraño. Te vas a llevar un gran fiasco, una gran sorpresa, porque tú pensabas que estabas viviendo un cristianismo y no. Tú pensabas que estabas en el camino angosto y no. Tú pensabas que estabas preparado y no. Si el Señor viene, puedes quedarte si no estás preparado. O si te mueres sin estar listo para el encuentro con tu Señor, pues también te vas a llevar una gran sorpresa. La Biblia dice que no todo el que le dice Señor, Señor a Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dijo Jesús, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos ahí a 1 de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo, ¿cuántos sabemos que Dios es justo? Esa palabra justo significa inocente, santo, de una conducta recta. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, de Él. El que hace justicia, es decir, aquel que tiene un carácter o una cualidad de ser recto o justo. Dios es justo, así que nosotros debemos de ser justos también, debemos de practicar la justicia, pero es algo que no se puede imitar, es algo que la justicia de Dios, la santidad de Dios no la podemos imitar.
Es algo que viene como consecuencia de que hemos nacido de nuevo. Miren, vamos a Tito 2:11, por favor. Tito 2:11. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si Dios no nos agarra de esta manera, viviendo para Él, te vas a quedar. Eso es lo que enseña la Biblia. El apóstol Juan, vamos a ver en su carta un poquito más adelante, que él habla de que si alguien practica el pecado, es hijo de ¿quién? Del diablo. Si alguien es hijo de Dios, va a practicar la justicia. De hecho, ahí en el capítulo 3, versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, ¿verdad? Como Él es justo, primera de Juan 3:7. Y cuando Jesucristo vino y estaba enseñando, Él les dijo a sus discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense que los escribas y fariseos se caracterizaban por ser personas que cumplían la ley. Eran personas moralmente buenas y obedecían los mandamientos de Dios. Eran muy religiosos. Obedecían, no todos, pero como dijo Jesús, colaban el mosquito y se tragaban el camello, ¿verdad? Pero si nosotros veíamos a un fariseo en este tiempo, era una persona muy íntegra. O sea, los fariseos procuraban ser vistos por todos como gente santa. Y fíjense que este fin de semana fui a una casa de oración y platicaba con un hermano, y él estaba muy intrigado, un poco preocupado por un hermano en la carne de él, que es una persona que no mata una mosca. Entonces, fíjense, él me hizo el comentario y me dijo, oye, ¿no crees que la iglesia del Señor está evolucionando? Fíjense bien lo que les voy a compartir. De tal manera que ya una forma de ser parte de la iglesia es quedarte en tu casa y ver la predicación por internet. O sea, y él me decía, es que antes no había este tipo de medios y ahora ya lo hay. Y él me comentaba y me decía, tengo un hermano que él, mira, es un buen hombre, no habla malas palabras, trata bien a su esposa. O sea, moralmente es un hombre bueno. Lo único que él tiene es que no se congrega. Eso me dijo, pero él es bueno. Entonces, ¿qué creen que respondí? Pues está difícil, ¿no? Porque también me dijo, es que él tiene familia y tiene que alimentar a su familia y no se congrega no se congrega en ninguna iglesia. ¿Qué pensarían ustedes? Que no quiere. Fíjense, esto es a lo que se refiere de ser justo, de practicar todos los mandamientos, toda la Biblia. Entonces, no se trata de que un cristiano sea moralmente más correcto que otra persona. Se trata que tenga un corazón obediente, porque si nosotros nos comparamos con otras religiones, hay muchas religiones que son muy buenas ayudando al prójimo y que dan grandes donativos ayudando al prójimo.
Y hay otros que aunque son malos ayudan. Entonces, platicando con él le decía, mira, tu hermano tiene orgullo en su corazón. ¿Por qué? Y le decía, tiene orgullo en su corazón, tiene falta de fe, o sea, no cree en Dios como tú piensas que cree, porque si creyera le obedeciera. Y el orgullo se puede camuflajear como humildad. Hay gente que aparentemente es humilde y es muy correcta, pero cuando le dices, congrégate, cuando le dices, haz este mandamiento, haz lo otro, le sale el corazón, pues no recto que tiene. Entonces, le dije, simplemente el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y luego qué sigue? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Simplemente ese mandamiento lo está violando. ¿Por qué no está amando a Dios con todas sus fuerzas? Porque este joven es una persona que sabe tocar la guitarra, sabe cantar, sabe muchas cosas. O sea, es un hombre que Dios le ha dado dones. ¿Y lo está empleando para Dios? No. Entonces, una persona, hermanos, se puede camuflajear como buena, pero no ser recta, no ser justa. Entonces, no nos dejemos nosotros apantallar, porque podemos decir, no, pues sí se porta muy bien y todo, pero ¿se acuerdan ustedes de que el pastor Chuy nos decía, nos daba un ejemplo del, ¿cómo se llamó? Del fornicario honrado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo que dio? Que fue al súper y le habían dado más devuelto, ¿verdad? Le habían dado cambio que no era el correcto, y él se regresa y quiso dar el cambio y después lo quisieron tomar un video, ¿no? Algo así, si no recuerdo mal el ejemplo, no recuerdo bien el ejemplo. Entonces le dice, no me tome ese video porque con la mujer que vengo no es mi esposa, es mi amante. Entonces hay personas que pueden ser muy justas, muy correctas, no se violan ni un alto, no hacen nada, pero no aman a Dios con todo su corazón. ¿Se acuerdan ustedes de aquel joven que dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud? Solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pues nomás eso, ¿verdad? Pero nomás ahí estaba su corazón. Entonces dijo Jesús, pero os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de que debemos de hacer justicia, habla de que debemos de conducirnos de una forma recta, así como Jesús es recto. Él es recto, no hay mancha en él. Ahora, no estamos hablando de la perfección, pero en tu conciencia tú estás seguro que estás esforzándote. Porque miren, si ustedes me preguntan, oiga hermano, ¿usted es recto? Pues yo le voy a decir, pues le echo ganas, ¿verdad? Pero así recto, qué bárbaro, no. Y si le preguntan a mi esposa, pues me va a decir, pues miren, sí, pues ahí le echa ganas, pero esto y esto le falta. Pero un hijo de Dios no practica el pecado. Eso es otra cosa, que vamos a verlo después. No te puedes tú escudar en decir, es que por esta y por esta situación no voy a hacer esto que Dios dice. No, nosotros somos hombres y mujeres de fe y tenemos que obedecer a Dios. O vamos a hacer del cristianismo un camino ancho, donde a final de cuentas te vas a llevar una gran sorpresa de que no vas a entrar a la presencia de Dios. Entonces, dice aquí, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esta palabra, nacer, significa engendrado o concebido, procrear también significa. Significa entonces que nosotros como hijos de Dios somos engendrados
por el Señor a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y esta doctrina la vamos a ir estudiando en las siguientes enseñanzas, porque es una doctrina fundamental para nosotros, para la iglesia. Hay una gran diferencia entre un cristiano y uno que no es. La gran diferencia es que uno es hijo de Dios y otro de ¿quién es hijo? Del diablo. Y pues no nos, bueno, los que son hijos del diablo pues no les gusta, pero pues es su realidad. Así como nuestra realidad es que somos hijos de Dios. Hay un cambio de naturaleza, hay una transformación dentro de nosotros. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Anteriormente éramos arrastrados por el pecado, éramos esclavos del pecado, nos gustaba el ambiente del pecado. ¿Se acuerdan del puerquito pródigo? Estábamos en un lugar sano y no nos sentíamos a gusto, pero ahora nos pasa totalmente todo lo opuesto. Ya no disfrutamos estar en un lugar donde hay pecado. Inclusive si usted va a comerse unos camarones y hay música del mundo, que esto es muy normal, se siente uno incómodo. Bueno, yo no disfruto mis camarones como me gustaría disfrutarlos, porque hay música. Y luego veo a mi hija, y fíjense, mi hija me dice: papá, esa música es de Lucifer. Le digo: sí, hija, es de Lucifer. Qué padre, ¿no? Espero que cuando tenga 15 siga diciendo lo mismo. Ahorita tiene 3 años. Va a cumplir 4. Pero lo que se le ha enseñado, pues ella lo repite. Papá, eso no le gusta a Dios, ¿verdad? No, eso no le gusta, hija. Pero no ha nacido de nuevo. Cuando nazca de nuevo, ya va a ser algo que ya va a tener ahí. El Espíritu Santo le va a hablar, a redarguir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida ha comenzado. Y esto, hermano, usted y yo lo hemos experimentado. Hemos visto el cambio en nuestras vidas y hemos visto cómo el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Lo que antes no hacía, ahora lo hace, ¿verdad? Leer la Biblia, predicar, cantar a Dios. Y lo que antes hacíamos, blasfemar, pecar, ofender al Señor, ahora ya no lo hacemos. Sin embargo, ¿verdad que no hay ninguna diferencia en el sentido externo? No hay ninguna diferencia entre nosotros y la gente que no conoce de Dios, ¿verdad que no? ¿O nosotros tenemos una aureola? ¿No? ¿Alas? ¿No tenemos? No. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esta palabra mirad significa dense cuenta o fíjense, experimenten, también significa, y entendamos cuál amor nos ha dado el Padre. Esta palabra cuál habla de qué clase de amor o qué tipo de amor o qué grande amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo pudiera usted describir el amor de Dios? ¿Cómo lo pudiera describir? Si le diera una hoja en blanco y a ver, anote ahí todo lo que es el amor de Dios para usted. ¿Cómo lo pudiera describir? Ahora, supongamos que lo pueda describir. ¿Su descripción sería completa? No, ¿verdad? Es algo inmenso, es algo grande el amor de Dios.
Fíjense que es algo asombroso, de tal manera que no se puede comprender. Esto lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 3. Es algo que nos maravilla, a veces experimentamos o nos sentimos rodeados por su amor, pero no lo alcanzamos a comprender, porque es muy grande. Ahora, el amor de Dios es como cualquier amor. ¿Es como el amor de su esposa, su esposo? No. El amor de Dios sobrepasa todo. Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Usted sería capaz de dar a su hijo, a su hija? Pues es difícil, ¿no? Uno dice que sí, pero a la hora de la hora, mejor yo, ¿verdad? Si quisieran matar a mi hija, mejor digo, mejor mátenme a mí, pero no la maten a ella. Pero dio a su hijo, el Señor, el Padre. Y fíjate, el Señor a través de su amor, ¿qué tanto ha hecho por nosotros? Mucho. Nos perdonó sin merecerlo. ¿Sí o no? Nos perdonó. Y luego nos usa. Y no somos dignos de que nos use. Y luego nos hace sus hijos. No somos dignos de ser hijos de Dios. ¿O hay alguien aquí digno? Es como la gente de renombre, ¿no? Es como si usted dijera, yo soy hijo de López Obrador. Vamos a pensar en alguien importante. Bueno, vamos a dejarlo ahí. López Obrador. Y si viniera acá el hijo de López Obrador, dijera, oye, el hijo de López Obrador, mira, ahí está. Pero nosotros somos hijos de Dios. Tenemos los apellidos de Dios. Los genes de Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea que usted no es cualquier persona. Usted me ve y así como me ve, piensa que soy cualquier persona, pero no. Soy hijo de Dios, no por mí, por el amor de Dios. Ahora, ese amor no solamente me perdona, me restaura, me limpia, me hace hijo, sino que también me va a cambiar y me va a transformar. Y aparte de eso me va a dar un lugar allá donde Él vive, donde vive mi papá, Dios. Hay gente, hermanos, que la verdad se siente poco valorada, poco amada, se quiere suicidar, pero es porque no conoce el amor de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros alcanzamos a comprender ese amor? La verdad es que muy poco estamos conscientes, pero bien haríamos a meditar más en su amor. Porque ese amor, dijo el apóstol, nos constriñe, provoca en nosotros. Miren, porque a veces nosotros pecamos porque no amamos a Dios. Pero cuando amamos a Dios, vivimos para Él. Por eso es que la persona que ama a Dios, obedece a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero es un amor sublime, es un amor muy grande. No estamos aquí por miedo, sino por amor a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, Efesios 3:16. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede o sobrepasa todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, si Dios te ama, con eso tienes. Si no te ama la gente, si la gente no te reconoce, si no pasa nada de lo que tú esperas, pero si Dios te ama, eso es suficiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Dice que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Nosotros ni siquiera deberíamos de ser llamados hijos de Dios. Fíjense cómo hay gente tan soberbia que a veces hasta le reclama a Dios, ¿verdad? Es que soy tu hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todas esas personas que le reclaman a Dios? Nosotros no somos ni siquiera llamados, no somos ni siquiera dignos de ser llamados hijos de Dios. Ni siquiera de que nos use. Yo una vez le dije al Señor: Señor, yo no soy digno de que tú me uses. Pero antes tenía una actitud contraria. Antes decía: ay, ¿por qué no me ponen a predicar? Yo pudiera predicar ahí, yo pudiera hacer esto, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? Pero como que Dios me fue humillando poco a poco, de tal manera que llegó el momento en que dije: ya no soy digno, ya con que yo me salve, dije, fíjense. Y cuando yo dije eso, entonces Dios me empezó a usar. Como que me dijo: así quería que estuvieras, esa actitud es la que me gusta. No una actitud: ay, a mí ¿por qué no me ponen? Yo quiero estar en la primera voz. ¿Y yo por qué no toco la guitarra? Tú no eres digno de nada. Se escucha feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Por su amor, por su misericordia, donde nos quiera usar, donde nos quiera poner. Amén. Que baje al corazón, hágale así, que baje. Porque luego sí está bien saberlo aquí, pero a veces no baja, pero que baje al corazón, donde Dios quiera usarnos. Ya con que nos salve, no somos dignos como el hijo pródigo, ¿verdad? Dijo: yo no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y luego dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así es el amor de Dios. Y él reconoció su pecado, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. No somos dignos, pero él nos amó con un amor que no lo podemos describir. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros para el mundo somos desconocidos, porque el mundo tiene otra naturaleza. A mí seguido ahí en mi trabajo, seguido me dicen, oiga, vámonos a echarnos unas cervezas. Y les digo, pues provecho. No les digo provecho. Pero seguido me invitan. Y les digo que no, y se les hace raro. Y si yo los invitara a ellos a la iglesia, ¿qué van a pensar de mí? No, estás loco. ¿Yo qué voy a ir a hacer a esos lugares? Ni a la iglesia tradicional íbamos.
Bueno, yo no iba, yo iba una vez al año. ¿Y usted? A lo mejor usted sí iba muy seguido. Dice, Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Vamos a regresar a 1 de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios, sino ya somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que en nuestra apariencia externa nos vemos igual que los demás. ¿Verdad que sí? Pero nosotros somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta palabra manifestado significa que todavía no se ha revelado, no se ha dado a conocer, no se ha hecho visible lo que vamos a hacer en un futuro. Dice la Biblia que Dios nos justifica y también nos va a glorificar. Entonces, la Biblia dice que nos van a salir alas. No, no es cierto. Nomás es para ver si están despiertos. ¿Sí les va a salir alas o no? Primera del profe, ¿verdad? Ahí está el profe. Dice aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado. Entonces, hermanos, Dios ya nos salvó, ya somos hijos de Dios, pero todavía estamos luchando con la carne, ¿verdad que sí? ¿Usted lucha con su carne? Luchamos todavía con este mundo y hay una lucha ahí en nuestra carne. Y el apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, vamos a ser igual a Jesús en apariencia, en su forma. ¿Recuerdan ustedes que cuando Él resucitó, dice la Biblia que estando las puertas cerradas, Él entró y dijo, paz a vosotros? Vamos a tener un cuerpo glorificado, capaz de hacer cosas que ahorita no podemos hacer, semejante a la gloria del Señor. Semejante a la gloria suya, dice la palabra. Entonces, el otro día veníamos, mi esposa y yo veníamos en la carretera y veníamos estudiando esta parte y miren, la verdad agobia estar en este cuerpo. Es una pesada carga, yo lo veo así, porque quisiera uno ya estar glorificado. ¿Usted no quisiera ya estar glorificado? Ya no le respondería mal a su esposa, ya no trataría mal a sus hijos, ¿verdad? Ya no tendría tentación, ya no vamos a tener tentación, ya no vamos a tener esa lucha que todavía tenemos con la carne. Vamos a ser transformados. Gloria a Dios, amén. Ahorita estamos en una lucha. Dice la Biblia que la carne se opone al espíritu para que no hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Pero ya no, más cuando Él se manifieste. Primera de Corintios 15, 49. Primera de Corintios 15, 49. Entonces, vamos a ser semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ya no le va a doler su espalda, ya no le va a doler su rodilla. Los sentimientos carnales también se le van a quitar. Ese de que nadie me quiere, o que se siente solo, sola, o de esos sentimientos de la carne, que son sentimientos de la carne, ya no los va a tener.
¿Cómo vamos a hacer? Pues no sé. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a ser transformados. Ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Cuando sea la glorificación, cuando Dios nos cambie, cuando seamos semejantes a Él. Y versículo 3, primera de Juan 3:3. Aquí en este último versículo vamos a terminar. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Tiene usted la esperanza de que le verá? Le veremos. Seremos transformados, seremos cambiados, seremos glorificados. Nosotros como cristianos tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, no en este mundo. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? No en este mundo se va a acabar. Nosotros vamos a permanecer para siempre con Él, con el Señor Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esta palabra esperanza significa un anhelo, pero es anhelarlo como complacer. Se purifica. Esta palabra purificar significa se hace limpio, se santifica, se limpia de toda contaminación. Eso es lo que el cristiano tiene que vivir haciendo todos los días de nuestra vida, purificándonos, santificándonos, consagrando más a Dios, apartándonos más para Él. Vamos a 2 de Corintios 5, por favor. 2 de Corintios 5. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, dijo el apóstol Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia. Ya queremos que se acabe la carne. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras de su Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es la meta que tenemos como cristianos. Agradar a nuestro Dios, ya sea que vivamos o que moramos. Somos del Señor. Debemos de vivir preparándonos para ese encuentro. Si el Señor viene en la noche, si el Señor viene mañana, el día que el Señor venga, nosotros estemos listos. Estemos con nuestras lámparas encendidas. No seamos como aquel siervo infiel que él dijo, mi Señor tarda en venir, y empezó a hacer de las suyas. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, estemos listos. Amén. Último pasaje, Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6. Al final, vamos a leer desde el 11.
Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Sabemos, Señor, que en cualquier momento tú vienes por nosotros. Anhelamos tu venida, deseamos que vengas ya, Señor, porque deseamos ser revestidos, Señor, de este tabernáculo, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Y por eso también, Señor, nosotros queremos vivir purificándonos, santificándonos, apartándonos del pecado, Señor, día tras día. Y más porque sabemos que tu regreso está cercano. Señor, que tu palabra esté en cada corazón aquí presente. Que no seamos como los que duermen, sino que estemos velando, esperándote, Señor, ocupados en tu obra, Señor, con las manos en el arado, Señor, no viendo atrás, sino puesto nuestros ojos en tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.